buruzko jardunaldi hauetara, oraingo honetan, a estas primeras jornadas sobre aplicación judicial a la jurisprudencia social europea. Ponencias, como es habitual, vamos a hacer un pequeño, brevísimo administración pública en IVA y también dentro del marco de la Unión Europea, de la Comisión Europea, más en concreto de la Complutense de Madrid y del País Vasco, que ocupamos. Y bueno, me resta por decir simplemente que esperamos que... Maikideok, jaun andreok, lagunok, arratsaldeon guztioi. Beti izan naiz ni zuzenbidearen aplikazioak sortarazten dituen arazoei elkarlanean erantzutearen aldekoa, eta beti izan naiz horren aritik hau bezalako foro partekatuak sortaraztearen aldekoa, bultzatzearen aldekoa. Horregatik uste dut, kasu honetan postekoa dela, benetan, elkarlanaren frutu bezala, bi erakunde ezberdinek horrela ahalbideratu dutelako, posible egin alizatea horrelako foro batean, benetan arazoak eta kezkak sortzen dituen zuzenbide baten aplikazioaren inguruan hausnarketa, gogoeta partekatu bat egin alizanaren aukera honetan. Yo siempre he sido partidario de habilitar foros transversales para que operadores jurídicos de diferentes ámbitos puedan compartir reflexiones en torno a los desafíos que plantea la interpretación y la aplicación del derecho, sobre todo cuando estas dos operaciones, la de interpretar y aplicar el derecho, ofrece dificultades, algo que no creo exagerar si afirmo que en los últimos tiempos se está presentando con una intensidad creciente, ¿no? Hace unas semanas tuve ocasión de participar, junto con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en la inauguración de un seminario que tuvo lugar en el Palacio de Justicia de Bilbao, en el que se daban cita letrados de las administraciones públicas y magistrados del orden jurisdiccional contencioso administrativo, con el fin de abordar conjuntamente la exégesis de una ley procesal que recientemente se ha incorporado al ordenamiento jurídico y de la que una voz autorizada, tradicionalmente autorizada, ha venido a afirmar algo tan contundente y rotundo como que es literalmente inaplicable, ¿no? Fíjense ustedes si trataba o no de una ley que plantea dificultades a la hora de ser interpretada y aplicada y si era conveniente o no promover la existencia de estos foros de reflexión compartida, ¿no?, entre operadores jurídicos de diferentes ámbitos, todos ellos llamados a interpretar y aplicar a la ley desde cometidos distintos. No es, lógicamente, igual el quehacer de un letrado que representa a la Administración en un juicio que el del magistrado titular del órgano judicial que ha de dictar la sentencia o los pronunciamientos judiciales al respecto, ¿no? Todos insistían en aquel acto en la conveniencia de tomarlo como referencia para que en el futuro puedan celebrarse otros de similar tenor, ¿no? Bueno, hoy volvemos a reunir a personas de la Administración pública con miembros de la carrera judicial, en este caso además con la cobertura de la academia, con una presencia notable de la universidad, en el marco de unas jornadas sobre la aplicación judicial del derecho de la Unión Europea, ¿no? Unas jornadas que pretenden también abrir camino a un recorrido que todos esperamos que sea útil y fructífero en el futuro. Un camino que se va a desarrollar en el marco de un convenio, ya se ha hecho referencia a él, que han suscrito el Consejo General del Poder Judicial y el Instituto Vasco de Administración Pública para promover este tipo de actividades formativas. Me parece importante en el momento en el que vivimos, subrayar una circunstancia, y es el hecho de que este convenio que han suscrito recientemente el Instituto Vasco de Administración Pública y el Consejo General del Poder Judicial, señala en su cláusula primera que las actividades formativas que van a desarrollarse en su marco, dentro de su ámbito de aplicación, tendrán, dice literalmente, por ámbito preferente la aplicación del derecho europeo. Me parece importante subrayarlo en un momento en el que el proyecto europeo es acechado no solamente por sus enemigos tradicionales, sino también por enemigos de nuevo cuño, ¿no? La aplicación judicial del derecho europeo plantea cuestiones de sumo interés para el jurista, siempre lo ha hecho, y en este momento estamos viendo todos los días
que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha convertido en un protagonista relevante en múltiples asuntos que afectan a la vida cotidiana de la ciudadanía. Por eso el derecho europeo y su aplicación judicial suscita cuestiones de interés para el jurista, pero también últimamente para el analista político. Hace unos meses, hace 2 o 3 meses, la prensa daba cuenta de un informe que habían elaborado los servicios jurídicos del Gobierno del Reino Unido para fijar la posición del propio Gobierno en relación con la sucesión de ordenamientos jurídicos al hilo del Brexit, ¿no? Se trata de un libro blanco sobre la aplicación del derecho europeo en el momento anterior y posterior al Brexit. Básicamente, el documento, por lo que ahora respecta, venía a decir, y sobre ello llamó la atención la prensa, venía a decir que hasta que los órganos legislativos del Reino Unido dictaran la legislación que había de sustituir en el tiempo, que había de suceder al acervo comunitario, seguiría vigente no solamente la legislación europea de aplicación directa, que esta por supuesto que sí, sino además ponía especial énfasis en el hecho de que se seguiría aplicando también la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictada en relación con esa legislación de directa aplicación. Esto no es una novedad para el jurista, pero destacaba la atención que prestaban a esta consideración los medios de comunicación, prestando atención a un fenómeno que trascendía, digamos, el interés del jurista propiamente dicho, ¿no? Me parece importante llamar la atención sobre este dato y poner en valor la importancia que tiene la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, ¿no?, que pone de manifiesto este libro blanco, ¿no?, como garante del respeto del derecho en la interpretación y aplicación de los tratados, que es como lo define el artículo 19 del Tratado de la Unión Europea, ¿no? Dentro del Tribunal de Justicia estamos obligados a hacer una referencia especial a la cuestión prejudicial, el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento, que se ha convertido, ya se ha hecho referencia a ello, en el paradigma de lo que ha venido en conocerse como el diálogo entre tribunales, ¿no? A través del diálogo, de la comunicación, de la colaboración que se establece entre la jurisdicción, el órgano jurisdiccional europeo y las jurisdicciones diferentes de los Estados miembros, esa colaboración que se articula en torno a la cuestión prejudicial está convirtiéndose en una piedra angular de verdad en el derecho comunitario, que opera no solamente como un mecanismo destinado a garantizar la función monofiláctica de los recursos, nomofiláctica de los recursos, sino además como instrumento de construcción europea, porque a través, efectivamente, de la cuestión prejudicial se está garantizando una presencia del derecho de la Unión Europea en todos los Estados miembros en cientos de cuestiones que forman el horizonte de preocupaciones cotidiano de los ciudadanos. Lo estamos viendo en los últimos años de manera particularmente intensa entre nosotros, ¿no? La cuestión prejudicial es el recurso más común de entre los que se presentan ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿no? Ha experimentado un incremento notable en los últimos 10 años, ¿no? El año 2006 representaba aproximadamente el 46% de los recursos que iban al Tribunal de Justicia. El año 2016, 10 años más tarde, una década más tarde, alcanza el 70% aproximadamente, ¿no? El Estado español ha prestado especial atención y este incremento ha adquirido especial relieve tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo. En 10 años se han triplicado las cuestiones prejudiciales planteadas por los jueces y tribunales españoles y en lo cualitativo porque ya hasta el Tribunal Constitucional, el caso Meloni es un claro ejemplo de ello, se ha decidido finalmente a optar por esa vía, ¿no? Durante años parece que se resistía y esto era motivo de muchos comentarios. Pero finalmente esta vía la ha abierto también el propio Tribunal Constitucional. Por tanto, la relevancia que tiene la cuestión prejudicial en nuestro derecho ya es notable en lo cuantitativo y también en lo cualitativo. En la jornada, ya se ha hecho referencia a ello, no voy a insistir demasiado, se va a analizar una parte de esta jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la jurisprudencia social,
que es de una rabiosa actualidad. No hace falta que ponga énfasis en ello, ¿no? Muy gráficamente, el subtítulo de las jornadas habla del caso Diego Porras y otros, ¿no? Bueno, yo creo que es uno de los casos en los que con más claridad se percibe en la aplicación judicial del derecho europeo las dificultades que resultan de encajar diferentes ordenamientos jurídicos con categorías conceptuales a veces difíciles de compatibilizar y que, sin embargo, hay que hacerlo, ¿no? A partir del caso Diego Porras y los sucesivos, las preguntas que nos hemos formulado todos los juristas han sido innumerables, tanto en el seno de la Administración pública como fuera de ella, y las respuestas que hemos obtenido han sido escasas. Yo espero que, dada la calidad de los ponentes que van a intervenir en las jornadas, las respuestas empiezan a producirse también con el rigor y la seriedad que todos necesitamos. Sin más por mi parte, eskerrik asko.